Este es prestado de acá, doctor. Este es nuevo. De los televisores. No, ese me lo prestaron. Conéctelo, desconéctelo de acá. Ya lo van a, pero si esos televisores no llevan ni 8 días, no puede ser. Pero No es me que lo diga desconectó eso. acá, lo desconectó solo allá. Tenemos a ver si ahí, o si no, de pronto lo descuadró. Ah, pues está ahí prendiéndolo y apagándolo. Uy, ¿cómo así? Si venía otro, hoy es martes. Uy. No, no sirvió. Además, ahí daña el puerto y el cable. Sí, yo creo que de pronto es allá. Porque yo ahora. Y uno solo lo ve botón, pero no se va a mover como vaya tan arriba. Pero Tampoco está allá, digamos. Pero esto no Se lleva. lo ponen en el suelo. Pero esto no lleva ni 8 días, no puede ser. Ya lo vamos a cambiar, no lleva ni 8 días. No me hagan llorar, por favor. No, pero sí caletas delgaditos, eso no se ve. ¿No es cierto? No se la calidad, la verdad. Más largo. Más largo de maíz. Yo le creo más que de pronto esté más esto aquí. Y esta es la misma entrada de calle. No, es que pero es que sí le hicimos clase con el doctor Nieto y la clase se vio súper bien, no más ni nada. Uy, metiendo los papeles. A ver si de pronto. Cuesta 100.000 ricos. No, yo sí toca pedir el cambio del cable. No, ahora es No, peor, ¿no? Se va a fundir ese bombillo. Déjeme yo a ver si me consigo otro por aquí, a ver, porque así es imposible. ¿Qué? ¿Para que no nos tomemos el cable? No, la universidad, como así. Eso para que matricule la única que te lo Matrícula cero, pero la matricula no por mí. no tocó ese. No me hable. Ah, que ese tipo de besitos. Yo creo que traerte la Tiene que ver con la sí. Pero como importante es que en su calidad, eso sí se puede meter. Por ejemplo, eso lo que así pues depende. Eso para tus ardillas. ¿En cuántos descansados? Sí, para tus ardillas. Es un poco que No, pues esperemos que este sí funcione. No puedo creer que esto ya esté malo y no. Pero es una cosa, la primera clase
¿Y quién es la señora de los cables? Que tampoco la conozco. No, yo lo que creo es que como eso sí es muy delgadito, sí es el cable. Hagamos reclamo de que ya está mal. Sí, señor, vea, este sí funcionó perfecto. Bueno. Un cable de 40 millones ya se dañó y en 3 días. Bueno, muchachos, ahora sí vamos a empezar. Por favor, me confirman si escuchan. Ah, bueno, sí, doctor. Sí. Listo, muchachos. Entonces, hoy vamos a hablar de las generalidades del líquido cefalorraquídeo. Mucho de lo que vamos a hablar hoy saben ustedes más que yo, porque es la parte anatómica, dónde se produce, y al final pues vamos a hablar realmente de las características del líquido cefalorraquídeo, porque en este tipo de pruebas es muy importante saber qué es lo normal para después poder detectar lo anormal. La prueba del líquido cefalorraquídeo, pues les digo de antemano que es una prueba que obviamente no se manda como un cuadro hemático o un parcial de orina. Primero, pues porque tiene una complicación de toma de muestra, es lo primero. Eso significa que si usted va a hacer o usted como médico cree que es necesario hacer una punción lumbar, pues generalmente eso no es, digamos, una decisión de una única persona, sino que probablemente va a tener que estar el infectólogo, o probablemente eso lo va a tener que hacer el médico internista para tomar la decisión de la toma. Obviamente, para tomar la decisión de la toma va a depender de la sintomatología que el paciente esté presentando, porque se supone que algo tiene que tener a nivel del sistema nervioso central para decir que voy a hacer una punción lumbar. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Esta es una prueba que solo se hace en condiciones específicas, con unas características y una semiología específica que está diciendo evidentemente es necesario tomar esta prueba. Y como les decía, es necesario saber qué es lo normal, porque en muchos casos los microorganismos enmascaran, que en eso se han especializado los microorganismos a través de millones de años, tratar de enmascarar la enfermedad para que no sean detectados fácilmente. Hay unos que son evidentes. Si usted tiene una meningitis bacteriana por un meningococo, pues obviamente eso es evidente y los cambios en el líquido cefalorraquídeo van a ser muy evidentes. Si usted tiene una meningitis por un gram negativo, pues igual. Pero si usted tiene una meningitis tuberculosa, ahí sí puede ser que la prueba no cambie mucho. Si usted tiene una encefalitis viral, tampoco van a haber muchos cambios en el líquido cefalorraquídeo. Entonces allí van a haber pequeños cambios de lo normal y es ahí donde ustedes van a detectar, bueno, tiene esta sintomatología, el líquido cefalorraquídeo me está mostrando esto, probablemente puede ser esto o aquello. La idea es que en cualquier, digamos, infección, vuelvo y les digo, yo siempre recuerden, yo soy bacteriólogo y yo me dedico a la parte de laboratorio clínico. Porque pueden haber otras afecciones a nivel del sistema nervioso central que no son infecciosas, que también requieren la prueba de líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, todas estas enfermedades que tienen que ver con la desmielinización, también en algunos casos tienen que hacer pruebas a nivel de líquido cefalorraquídeo y hay que hacerle pruebas más específicas, porque yo puedo mirar las características del líquido cefalorraquídeo como si fuera cualquier fluido humano, igual como cuando hago un parcial de orina o igual como cuando hago la caracterización, por ejemplo, de un líquido acítico
Así es que se caracteriza el líquido cefalorraquídeo, pero hay casos especiales donde hay que hacer una electroforesis de proteínas del líquido cefalorraquídeo, hay que medir anticuerpos a nivel del líquido cefalorraquídeo, o hay que medir antígenos, porque en muchos casos, también, por ejemplo, cuando tenemos infecciones por hongos, sobre todo el criptococo, en algunos casos hay que hacer una prueba diferente fuera de la caracterización que hay que hacer al líquido cefalorraquídeo. Entonces, yo me centro obviamente en lo infeccioso, pero pueden haber otras pruebas que también incluyen el líquido cefalorraquídeo y que no necesariamente tienen que mirar los leucocitos. Por ejemplo, si hay un cáncer a nivel del sistema nervioso central, puede haber una caracterización de células que normalmente en un líquido cefalorraquídeo no aparece. Entonces, por eso, digamos que de entrada, pues hago esa acotación. Vamos a hacer la presentación. Por favor, me informan si están viendo al lado de allá. Sí, doctor. La presentación. ¿Sí la vieron? Sí, doctor, pero se oye muy pasito. Pero se ve en forma de presentador, doctor. ¿De forma de qué, perdón? Y ahí, ¿qué hago yo? Doctor, uno de los botoncitos que aparecen ahí abajo, uno de los botones esos que aparecen en blanco, ahí uno de esos permite cambiar la opción. Espere pues, ya vamos a mirar. No darle pantalla completa entonces. No, ahí está. No. Ahí está bien. Ahí se cambiaron el computador. Ahí en el PowerPoint. Muy bueno que habla con... Se engañó de la casa. Como no vino. En esta, doctor. No, Como no vino, pues no sabemos hacerlo. no era en la otra. Creo que es en esta. Esta. Sí. Pero igual sí preguntaba por el Pero entonces tiene que darle acá por acá Ahí. en las esquinitas. Camilo, uno de los botones de ahí abajo. Enviar entrevista de moderador y presentación. Voy a poner. Ah, él dice que uno de estos. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Ahí puede ser. ahí No, lo pero puede creo, ser. ahí donde están ustedes, también ahí también se Ahí puede. dele donde dice El primero, cambiar vista. Ya. Ahí. Ya. Sí, doctor, ya, ahí se ve bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Eso es lo bueno de tener ingenieros propios aquí. Bueno, entonces miren, el líquido cefalorraquídeo, como su nombre lo indica, es un líquido. Entonces, ¿qué es lo que más tiene? Agua. El líquido cefalorraquídeo por 0.07 no es agua. Me explico. La densidad del agua es ¿cuánto? 1. Y el líquido cefalorraquídeo tiene una densidad de 1.007. Lo cual quiere decir que en esa agüita hay un poquitico de cositas ahí disueltas, que es lo que le dan ese 0.07 de densidad. ¿Sí? Entonces, pues obviamente hay electrolitos, pues tiene que haber algo de electrolitos, tiene que haber glucosa, obviamente. Ustedes saben que el cerebro sin glucosa no vive, y es uno de los que más se afectan si no hay glucosa. Y hay otras cositas que ya vamos a ver, un poquitico de células, un poquitico de proteínas. ¿Por qué el líquido cefalorraquídeo es así? Porque el líquido cefalorraquídeo es un filtrado. Y al ser un filtrado, entonces es súper limpio. Por eso lo describen los libros como agua de roca. Y para que un agua salga de la roca, pues no es que salga de la roca realmente, ustedes ya saben, creo que ya lo saben, los filtros naturales que tenemos, que son las arcillas, las piedras, las arenas, y esa agüita va pasando por todo eso.
Entonces, claro, queda un agua supremamente limpia porque no tiene, le quedó retenido absolutamente todo. Eso le pasa al líquido cefalorraquídeo. Allá en los plexos coroideos, él empieza a producir esa agüita y es supremamente limpia, pero además como el sistema nervioso central está protegido por toda la barrera hematoencefálica y por todas las meninges, entonces para que entren cosas allá al líquido al sistema nervioso central, y en este caso obviamente entren en contacto con el líquido cefalorraquídeo, es muy difícil. Entonces por eso el líquido cefalorraquídeo no puede tener muchas células, porque es que no hay forma de que las células así hagan diapedeces y se vayan por allá, no alcanzan a llegar. Por eso es que cuando usted ya encuentra una gran cantidad de células en el líquido cefalorraquídeo, independiente de que encuentre o no el agente causal, eso ya le está diciendo algo a usted como médico. Con el agravante de que una inflamación en el sistema nervioso central es muy grave, porque es que la cabeza no tiene para dónde crecer. Si a usted se le hincha esta pierna, pues la pierna se inflama y bueno, le puede quedar aquí como una rellena, pero tiene para dónde extenderse, en el cerebro no. Y ese es uno de los daños grandes que pueden ocurrir cuando hay cualquier alteración a nivel de sistema nervioso central. Una inflamación en el sistema nervioso central es muy grave porque todo lo que va a hacer presión sobre el sistema nervioso central. Y además, si a eso le sumamos una reacción inmune muy fuerte, pues ustedes saben que los neutrófilos se degranulan, ustedes saben que hay linfocitos natural killer, ustedes saben que tenemos linfocitos CD8 que activan más la inflamación, pues entre más inflamación haya, mayor daño va a haber en el tejido. Por eso es que las meningitis bacterianas son las más graves, sobre todo, vuelvo y les digo, si es por ejemplo un meningococo o un bacilo gram negativo, porque ellas generan una inflamación muy rápida y el paciente se me puede morir rápidamente. En cambio, una encefalitis viral, no voy a decir pues que sea lo mejor, pero por lo menos las encefalitis y los virus no generan inflamaciones tan fuertes como generan las bacterias y puede haber menor daño. A pesar de ello, una meningitis viral puede terminar con una persona que quede con olvidos o puede terminar con una persona que no reconoce la familia, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las infecciones bacterianas, pues obviamente van a ser mucho, mucho más graves. Las infecciones micóticas están en el medio. No quiere decir, pues, que qué bueno que usted tenga un criptococo en la cabeza. No, tampoco. Pero los hongos también no son muy activadores del sistema inmune. Entonces, sí hay un daño propiamente dicho por la actividad metabólica del hongo, más que el mismo sistema inmune. Pero todo lo que tenga lipopolisacárido, ustedes ya saben que eso genera una inflamación muy fuerte y pues obviamente pueden haber daños irreversibles o rápidamente el paciente muere. Y en una infección del sistema nervioso central, pues es yo creo que, pues desde el punto de vista microbiológico, creo que es una de las infecciones donde entre más rápido se diagnostique, más rápido se salva el paciente o se muere, o queda con secuelas. ¿Sí? Con el agravante de que en nuestro medio ya hemos ido mejorando, ya tenemos un equipito que hace un panel que se llama el panel meningeo, que detecta como 6 bacterias y detecta como 5 virus. Lo que pasa es costosito, pero ya por lo menos lo tenemos en nuestro medio, porque antes era muy difícil. El médico solo a partir de, obviamente la clínica, como siempre va a suceder, tenía que comenzar un tratamiento que llamábamos el escopetazo, porque tenía que tratar de proteger lo mayor posible, porque entre más tiempo pase la inflamación, más daño hay del tejido nervioso central y por lo tanto el paciente va a quedar con secuelas mucho más graves. Entonces ahora sí ya lo tenemos. Y como es de biología molecular, entonces el resultado sale el mismo día. Es más, es tan buena la prueba que puede hasta detectar la resistencia de algunas bacterias a los antibióticos. Entonces, para este tipo de enfermedades, que la vida del paciente va a depender
de un diagnóstico para que el médico pueda hacer un tratamiento adecuado. Porque una cosa es que usted tenga un hongo y otra cosa es que usted tenga una bacteria y otra cosa es que usted tenga un virus. Son tres cosas diferentes. Y cuando tenemos virus, pues hay que mirar si tenemos tratamiento. Que si estamos hablando de una encefalitis por VIH, por ejemplo, pues ahí no hay tratamiento, pues el tratamiento antirretroviral que hay que darle al paciente. Si estamos hablando de una encefalitis herpética, pues ahí sí tenemos tratamiento porque tenemos el aciclovir, que es muy efectivo para ese tipo de... Pero si tenemos, por ejemplo, un Coxsackie, que es de la familia de la familia de los enterovirus, ahí no tenemos nada que hacer, porque no tenemos medicamentos que lo puedan tratar. Entonces, eso ya va a depender mucho del diagnóstico y cómo puede el médico ahora sí hacer el tratamiento efectivo. A pesar de que no haya un tratamiento específico para el virus, pues obviamente el paciente no lo van a dejar así. Generalmente mandan algo de antiinflamatorios para que no haya mucha inflamación a nivel del sistema nervioso central. Y cuando se envían tratamientos antibacterianos, generalmente se prefieren los bacteriostáticos a los bactericidas, porque el bactericida rompe la bacteria y puede generar mayor inflamación por el lipopolisacárido que queda de la pared de las bacterias gram negativas. Entonces, ahí pues ya el médico comienza a hacer el proceso respectivo. Bueno, entonces, como les decía, el líquido cefalorraquídeo es una agüita que tiene algunas cositas. Proteínas, pues obviamente tiene que haber algo de proteínas. Lo que más contiene es glucosa, pues ya lo sabemos, la glucosa es vital para el sistema nervioso central y hay algo de células. Ahí le podemos poner un poquitico no, pues obviamente van a haber electrolitos, tiene que haber sodio, tiene que haber cloro, tiene que haber, bueno, puede haber lactato, que no debe haber mucho, etcétera, etcétera. Bueno, como les decía, y por eso les digo yo que ustedes saben más que yo, porque ustedes sí han visto anatomía y conocen todo eso, yo vi anatomía por ahí en el primer semestre y nunca más volví a ver nada. Entonces, pues ustedes saben mucho más que yo de este proceso. Entonces, ya lo dijimos, se produce aquí en los plexos coroideos y es un líquido que está recorriendo todo el sistema nervioso central. Ustedes saben también que como el líquido cefalorraquídeo está de alguna forma como en una caverna, que es nuestro cerebro, toda nuestra médula espinal, pues eso tiene una presión. Entonces, por eso es que esas punciones lumbares, hay que tener mucho cuidado porque usted si le saca mucho líquido cefalorraquídeo o si hay una hipertensión intracraneal y va a ir a hacer una punción lumbar, entonces eso puede afectar, puede generar una hernia a nivel del sistema nervioso central. Entonces, por eso les decía yo al principio, esta prueba no se hace así porque sí, sino que tiene que tener unas condiciones muy específicas. Bueno, simplemente como para que miremos más o menos el recorrido que tiene pues el líquido cefalorraquídeo. Lo mismo, pues digamos que aquí también lo que yo les decía, este líquido cefalorraquídeo, pues está irrigando toda esta parte del cerebro, sistema nervioso central, toda esta parte se me olvidó, columna, toda esta parte de acá. Y también, digamos que por eso es que nos sirve para protegernos de los golpes, porque de alguna forma él está haciendo como un colchón de agua frente a todo lo que está dentro de la cabeza, en este caso el cerebro, toda la parte, y lo que yo les decía, como el cerebro no tiene para dónde ensancharse, pues todo lo que vaya a inflamar, pues va a terminar dañando el sistema nervioso. En este caso, pues neuronas y microglía y todo lo demás. Y también les decía ahora, pues que todo digamos, el cerebro está muy bien protegido por estas meninges, que son muy importantes porque son las que van a evitar que entren muchas cosas de afuera, ¿cierto? Y además, pues son muy duras para proteger todo, pues digamos, el sistema nervioso central. Entonces, pues este es otro corte.
y se ve más o menos por dónde está toda esta parte de donde más o menos se encuentran, aquí estamos mirando pues las meninges, las 3 capas de las meninges que están protegiendo pues toda esta parte del sistema nervioso central. Esto lo traje porque me pareció importante pues para ustedes que se cambiaron como los nombres, eso es lo que entiendo, no sé, cuando ustedes estén allá con los grandes esenciales les preguntan, se cambiaron como las características y los nombres desde el punto de vista anatómico de las meninges, y ya no se llama, ¿cómo es? Dura madre, vía madre, y no sé qué, sino que la meningia externa y la meningia interna. Entonces, simplemente se los traigo, vuelvo y les digo, yo no sé mucho de eso, eso es más como para que ustedes lo recuerden y cuando estén haciendo, yo no sé si ustedes tienen prácticas de anatomía este semestre, pues algo verán por allá. Bueno, entonces, ¿para qué sirve? Las meninges. ¿Por qué hago énfasis en las meninges? Porque una de las principales infecciones del sistema nervioso central es la meningitis. O sea que la bacteria o el virus o lo que sea se ubica en las meninges, no propiamente en el sistema nervioso central, pero igual, al haber una bacteria allí, va a haber inflamación, va a haber respuesta inmune, va a haber aumento de la presión y puede existir daño a nivel del sistema nervioso central. Y además de eso, pues obviamente si no se hace el tratamiento adecuado, pues eso ya ahora sí puede llegar bien al sistema nervioso central y obviamente terminar con la muerte del paciente, específicamente por una infección ya en todo el sistema. Doctor, una pregunta. Sí, señor. ¿Cuál es el mecanismo, la vía de entrada principalmente de las bacterias para llegar a ser una meningitis? La vía de entrada principal siempre va a ser hematógena. Siempre va a ser hematógena porque generalmente las bacterias, los virus, los hongos. Bueno, obviamente hago una aclaración. Excepto que usted tenga una moto, Dios no lo permita, y se vaya a dar por allá en un accidente. En el momento en que usted daña las estructuras normales de la cabeza, pues ahí sí le puede entrar cualquier cosa. Pero digamos que usted normalmente pues tiene su cabecita muy bien, no tiene un accidente, gracias a Dios, La forma que va a entrar la bacteria es hematógena. ¿Por dónde? Por la barrera hematoencefálica. Porque es que las bacterias son muy jodidas y por eso yo siempre les he dicho, miren los factores de virulencia. Entonces, dentro de cuando las bacterias logran llegar por vía hematógena, pues ellos tienen proteasas que van rompiendo las uniones estrechas, ya lo vamos a ver, de lo que es la barrera hematoencefálica, se me pegó la lengua, perdón, que rompen las uniones estrechas de la barrera hematoencefálica y pueden penetrar hasta llegar a las meninges. Ahora, ¿cómo llega la bacteria a la parte hematógena? Bueno, eso sí puede tener múltiples posibilidades de entrada. Una, lo que siempre les digo y no se les olvide, nuestros abuelitos, párenle bolas a las infecciones urinarias, porque a los abuelitos no les da fiebre, a los abuelitos no les da ardor. Y la vía más común en nuestros abuelos es a través de la infección urinaria, o sea, a través del riñón, llega sangre y puede repartirse para otro lado. Eso por un lado. Tenemos obviamente la vía respiratoria, lo mismo, una infección, una neumonía, que no necesariamente solo tiene que ser de bacterias, obviamente toman la vía hematógena. Tercero, pues si usted tuvo alguna herida y no se cuidó bien y tuvo una infección, pues obviamente por allí también pueden penetrar las bacterias a vía hematógena y llegar entonces a barrera hematoencefálica y posteriormente o entonces llegar pues a las meninges. Entonces, esa es como la vía principal. Y pues ya lo dijimos, pues cualquier accidente, si usted ya tiene una cirugía porque le van a hacer cualquier cosa a nivel de la columna, pues obviamente ahí sí, digamos que el hecho de dañar esa, de romper todas esas barreras, pues le da la facilidad de llegar las bacterias allí.
Bueno, entonces las funciones de las meninges es una protección química. Entonces, pues evita la entrada de muchas sustancias. A pesar de ello, todas las personas que utilizan moléculas para hacer estimulación, cocaína, heroína, todo eso, pues ustedes saben que eso llega muy rápido y eso pues obviamente genera alteración. A pesar de ello, las meninges y la barrera hematoencefálica pues van a ayudar a que no llegue gran cantidad. Obviamente pues lo protege de micropartículas que en este caso serían, por ejemplo, las bacterias. Y por lo que les decía de que este es un filtrado y de que a ese sistema nervioso central no llegan muchas células, entonces por eso es que las celulitas que tiene el líquido cefalorraquídeo son muy bajitas, porque las células son muy grandes y no van a alcanzar a hacer todo ese proceso. Doctor, cuando hay una infección, pues, una infección en el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo pasan las células para atacar? Lo que pasa es que cuando ya hay una infección, se genera la inflamación. Y se generan unas interleuquinas como la interleuquina 1, la 6, la que conocemos. Exactamente. Entonces, eso hace de que las uniones estrechas se empiezan a abrir y entonces ya permite la diapédesis de las células. Digamos que eso es bueno, pues porque van a haber células allá para proteger, pero pues ya les dije, no es tampoco tan bueno que eso se llene de neutrófilos, que estén degranulando que se estén degranulando, que se estén rompiendo, porque eso lo que va a generar es más inflamación y por lo tanto el mismo sistema inmune puede estar haciéndole daño al mismo tejido. Y esa misma inflamación que está sobre la meninge va a hacer que se vuelva permeable y entonces las bacterias puedan penetrar posteriormente, pues obviamente ya al sistema nervioso central propiamente dicho. Bueno, entonces nos protege de las infecciones como las encefalitis, las meningitis, el daño neurológico generado por algunas sustancias, perdón. Bueno, ustedes ya lo saben, estas meninges son unas protegen mejor el sistema nervioso central y el líquido cefalorraquídeo, como lo dijimos, además de permitir llevar glucosa, estar circulando, pues va a evitar problemas de golpes, va a tener lubricado, pues digamos, el sistema, lo va a ayudar a nutrir. Por eso les decía que, por ejemplo, si hay alguna alteración a nivel de la mielina, hay que tomar, pues la mejor muestra es tomar líquido cefalorraquídeo, porque allí podemos hacer los análisis que pueda estar pasando en algo de lo que está sucediendo a nivel del sistema nervioso central. Y de alguna forma, pues el líquido cefalorraquídeo, pues cuando tenemos golpes en la cabeza, ustedes saben que a veces hay golpes que dejan a la persona noqueada, pues ahí lo está protegiendo el sistema, lo está protegiendo el líquido cefalorraquídeo. Bueno, esto nuevamente es anatomía. Yo alguna vez vi una autopsia, sí, eso fue por allá en el Chocó cuando estaba haciendo entonces el médico me pedía el favor que le ayudara, pues porque era el médico y yo, entonces nos íbamos a hacer la autopsia y murió un niño de una meningitis. Cuando se abrió el cerebrito era pus completo, pus. Cuando él rompió todo eso era, haga de cuenta, pus. Gracias a Dios no se nos pegó, porque si eso hubiera sido un meningococo, pues ahí hubiéramos quedado, jodidos. En esa época no teníamos la vacuna, pues por allá, porque yo estaba haciendo el rural en el Chocó, entonces pues no teníamos acceso a la vacuna, pero sí era pus propiamente dicho. El niño pues obviamente murió de esa meningitis y pues allá no había medicamentos pues para poderlo hospitalizar, hacerle medicamentos a chorro, bueno. Entonces pues la falta de oportunidades es una cosa muy, muy compleja. Bueno, otra parte importante para nosotros y para las infecciones es la barrera hematoencefálica. Entonces, esta barrera es una barrera entre los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central, que era lo que ahorita lo vamos a mirar, pues una diapositiva. Es una barrera que impide que muchas sustancias tóxicas también atraviesen, pues permite obviamente el paso de los nutrientes. Bueno.
Las células de la barrera poseen proteínas específicas que transportan de forma activa sustancias como la glucosa. Ustedes saben, eso también ustedes ya lo saben, que hay unos transportadores de glucosa muy importantes. Y este era el dibujito, que es muy importante, y el secreto del sabor está aquí, en las uniones estrechas de esas células endoteliales, que son las que no permiten que nada de lo que esté llegando, pues no digamos nada, pero que lo menos posible de lo que está llegando en ese vaso sanguíneo vaya a pasar directamente hacia el sistema nervioso central. Entonces, por eso les decía yo que si la bacteria llega aquí, en este vaso, pues él no va a entrar inmediatamente porque la barrera hematoencefálica lo va a evitar, pero la bacteria se va a ubicar precisamente en esta parte. Esa inflamación inicial es la que va a permitir la ruptura de estas uniones estrechas y ahora sí va a poder llegar más profundo a nivel del sistema nervioso central. Entonces, obviamente, como en todo, por eso es que cuando ustedes están haciendo la anamnesis del paciente, hay que preguntarle si ha tenido fiebre previa, si el niño ha tenido dolor de garganta, porque es que de ahí es donde vienen las bacterias, de un foco infeccioso de otro lado, que en muchos casos son a partir de la garganta, estamos hablando sobre todo de niños. Claro. Claro, él hace una pequeña infección, digámoslo como entre comillas, una infección pequeña aquí a partir de la barrera hematoencefálica. Entonces van a empezar a llegar neutrófilos, van a empezar a producirse interleuquinas en el sitio y van a empezar a dañar la unión estrecha y van a permitir el paso de la bacteria. Y si no saben, tienen un loco y lo utilizan un corticoide para que no se inflame, no pasa. Lo que pasa es que el corticoide también ya puede inhibir demasiado el sistema inmune. Y el VIH yo creo que sí lo tienen que dar. Yo sí creo que, pues ahí quedo corto porque yo no soy médico, pero creo que sí tienen que dar corticoides, por un lado, pero tampoco puede ser demasiado que le haga una inmunosupresión. El VIH nos enseñó eso. Ustedes saben que usted, por mejor tratamiento que tenga, si el sistema inmune no está funcionando, no va. Entonces tiene que ser muy regulado. Una cosa que evite la inflamación, de cierto modo, y obviamente el tratamiento para que cuando ya no esté el agente patógeno o los antígenos allí, pues entonces rápidamente disminuya y ya se pueda normalizar. Bueno, entonces esta barrera hematoencefálica es muy importante, pero a pesar de ello, a pesar de que es tan buena, a pesar de todo lo demás, ese foco infeccioso que viene por vía hematógena, pues puede ingresar. Y hay parásitos, por ejemplo, que ingresan, por ejemplo, la neurocisticercosis. En ese caso particular de la neurocisticercosis, no es tanto el proceso de inflamación el que permite la entrada, sino que el parásito mismo, a partir de una excreción de proteasas, permite entrar. Usted sabe que la neurocisticercosis es la infección que ocurre por la Taenia solium, ¿cierto? Entonces es cuando usted se autoinfecta, entonces el gusanito que es de microscópico es el que penetra el intestino, llega a sangre y después termina a nivel del sistema nervioso central. Se ha demostrado que el parásito tiene la capacidad de producir hormonas similares a los esteroides para no generar inflamación. Y cuando la persona termina con dolor de cabeza o empieza con una, ¿cómo se llama eso? Una convulsión, gracias. Con una convulsión es porque el parásito generalmente ya murió, se generó inflamación y eso es lo que termina siendo la convulsión en el paciente. O sea que usted puede tener una neurocisticercosis de mucho tiempo. Obviamente, de acuerdo a la ubicación, pues usted puede empezar a tener unas sintomatologías. Por ejemplo, si usted está muy cerca, voy a decir que eso no sucede mucho, muy cerca al nervio óptico, pues entonces usted puede empezar a mirar, estoy perdiendo la visión. Pero no es que le esté doliendo la cabeza ni que usted sienta nada por allá. Solo cuando ya empieza a morir el parásito y ya se ha demostrado, vuelvo y les digo, el parásito tiene capacidad de generar unas moléculas muy similares a inhibidores, a hormonas, y entonces el sistema inmune no los detecta. En muchos casos,
es incidente la forma de diagnosticar la neurocisticercosis, por lo que les digo, la persona empezó a sentir un malestar, le hicieron algún TAC o algún tipo de visualización a nivel de la cabeza, y ahí es donde le encuentran los neurocisticercos al interior. Si el neurocisticerco no ha muerto, digámoslo así, no ha sido tratado y está allí, hay que tratarlo, obviamente no se puede dejar allí porque puede tener más focos, hay que darle el tratamiento porque pues probablemente él debe tener la tenia, es muy probable, y muchos va a ser parte de autoinfección, entonces hay que mandarle el tratamiento para tratar de eliminar la tenia a nivel intestinal, pero además hay que tener mucho cuidado porque si, digámoslo así, se manda un tratamiento muy agresivo, durante el tratamiento el paciente puede terminar haciendo las convulsiones, el dolor de cabeza y todo eso, pues porque el tratamiento lo que está haciendo es matando el parásito y por lo tanto se está generando inflamación en ese momento. Bueno, pues esto ya lo habíamos visto, más o menos la circulación al interior. Esto pues ya también lo dijimos, que era para amortiguar, para dar nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces ahora sí llegamos como al... Venga, yo corro esto de acá. Ah, sí. Ay, me sacó. No, ¿por qué? Ahí está el problema, voy a encontrarlo. Listo. Entonces ya lo dijimos, el líquido cefalorraquídeo es claro como el agua de roca. Y de verdad, un líquido cefalorraquídeo sanito es completamente translúcido. Completamente translúcido. Usted no le ve ningún tipo de turbidez. Cuando a uno le llega el líquido cefalorraquídeo, ustedes como médicos deben tomar 3 tubos. No con eso quiere decir que van a dejar al pobre paciente sin líquido cefalorraquídeo. En cada tubito van a poner aproximadamente 1 o 2 mililitros del líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué 3 tubos? Porque generalmente cuando ustedes están tomando la muestra, pues es porque en la gran mayoría de los casos están pensando en una infección. Entonces, el primer tubo, nosotros generalmente no lo utilizamos para cultivo, porque como usted está haciendo una punción, vaya a ver usted si de pronto hay un estafilococo por ahí en la piel, que no tiene que estar produciendo un grano ni nada, porque pues si usted ve alguna afección en el sitio de toma de muestra, pues no lo hace. Entonces, cuando usted, pues obviamente tiene que introducir la aguja para poder sacar el líquido, pues puede hacer alguna penetración de algunos microorganismos. Se supone que usted hizo todas las medidas de asepsia, primero limpió con alcohol, después limpió con yodo, etcétera, etcétera. Pero cabe una posibilidad. Entonces, ese primer tubo, que es el líquido cefalorraquídeo que sale primero y que estuvo en más contacto con la piel, no se utiliza para hacer cultivo. El segundo lo utilizamos para hacer caracterización físico-química. Entonces vamos a medir glucosa, vamos a medir proteínas. Si usted está pensando que el paciente tiene una neurosífilis, porque también puede ser una neurosífilis, pero les decía que hay muchas variedades. Si es una neurosífilis, entonces tenemos que hacerle una serología en líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Entonces, para eso utilizamos el segundo tubito. Y el tercer tubito lo utilizamos para cultivo, que es digamos, como el líquido cefalorraquídeo que sale de último y después de usted haber adicionado, pues es el que menos contacto ha tenido con el exterior y por lo tanto es el que utilizamos para hacer cultivos, pues ya sea para gérmenes comunes, que lo que nosotros llamamos gérmenes comunes puede ser un meningococo, una Escherichia coli o no sé qué, o si está pensando en una tuberculosis a nivel del sistema nervioso central, bueno, una tuberculosis no, una infección de Mycobacterium tuberculosis a nivel del sistema nervioso central, entonces pues ya se cultivará en los medios específicos como el Ogawa-Kudo y lo que requiera. Si además de ello ustedes quieren hacer otras pruebas, como por ejemplo medición de concentración de anticuerpos totales o van a hacer electroforesis en líquido cefalorraquídeo, pues eso lo tienen que escribir en su orden, porque si eso no se hace en el laboratorio, porque nosotros no hacemos de rutina una electroforesis de proteínas para líquido cefalorraquídeo, eso hay que mandarlo a Bogotá. Entonces, ese frasquito
también lo utilizamos en ese proceso. Entonces, siempre tenemos la toma de esos tres y en uno de ellos generalmente se hacen en tubos que sean transparentes para uno poder mirar la primera característica del líquido cefalorraquídeo, y es que sea completamente translúcido, porque si usted ya tiene un líquido cefalorraquídeo que es turbio, tiene dos posibilidades: o una punción traumática, usted por alguna razón rompió alguna venita de alguna cosa, o dos, hay un sangrado a nivel del sistema nervioso central, que también puede ocurrir. Usted tuvo un accidente cerebrovascular, no por taponamiento, sino por ruptura de una vena. Entonces, usted va a sacar un líquido cefalorraquídeo que puede ser turbio o que puede ser translúcido, pero con color. ¿Color a qué? A bilirrubina, porque como el sistema nervioso central está ya como tan encerradito, pues a él le toca, si hay algún tipo de sangrado, y si es un sangrado que ya ha pasado en el tiempo, o sea, ya han pasado varios días, pues esa hemoglobina hay que botarla por algún lado. Yo no puedo dejar esa hemoglobina ahí circulando eternamente, entonces se tiene que hacer la transformación de la hemoglobina a bilirrubina, y entonces ustedes terminan con un líquido cefalorraquídeo amarillo. Entonces, ahí ya es una segunda característica del líquido cefalorraquídeo. Además de mirar la característica de turbidez, hay que mirar el color del líquido cefalorraquídeo, que en el caso particular tiene que ser completamente incolor, porque si es agua de roca, pues se supone que debería ser incolor. Entonces, esos colores en el líquido cefalorraquídeo, pues ya le están diciendo a usted algo está pasando a nivel del sistema nervioso central. Sí, señor. No, la citología, ese es un estudio ya especial, y generalmente cuando a usted le mandan la caracterización, por eso es muy importante tener los tres tubos para no botarlos todos, porque si usted le va a hacer citología, pues ya estamos pensando que puede haber algún tipo de cáncer o algún tipo de daño por allá, y eso hay que mandárselo al patólogo. Entonces, si yo me gasto toda la muestra, pues el patólogo se queda sin nada. Entonces, por eso es muy importante que ustedes en la orden médica escriban muy bien. Si usted ya está pensando, dice, no, esto es mejor hacerle una citología porque algo puede estar pasando por allá, ya nosotros reservamos un tubito de esos para que el patólogo pueda hacer lo que tiene que hacer. Ahora, la caracterización del líquido cefalorraquídeo es una de las pruebas, digamos, de urgencia, y uno debe sacar lo más rápido posible, pues para que el médico pueda tomar una decisión lo más pronto posible, ¿cierto? Entonces, el patólogo se puede demorar yo no sé cuánto, porque mientras se pide la autorización a la EPS, mientras se lleva no sé qué, mientras no sé qué, entonces pues eso se podrá demorar un poquito, pero la caracterización en sí es un resultado que tiene que salir muy rápido, para que, por ejemplo, puede que no sea un cáncer o algún problema mieloproliferativo que tenga el paciente, sino que es una bacteria, pues usted ya, no, madre, esto no es lo que estaba pensando, esto es una bacteria, comencemos en antibióticos, chin. Entonces, en el caso de la patología, hay más tiempo, se supone que lo tiene que ver el patólogo, todo eso, pero sí, se puede hacer, y se supone que el patólogo lo que va a hacer es va a centrifugar el líquido cefalorraquídeo, y a partir de ese precipitado que quede, que no debería quedar si es un líquido normal, va a mirar esas células que hay allí, qué características tienen y qué es lo que está pasando en ese caso particular. Bueno, ¿qué otras características tiene el líquido cefalorraquídeo? Cantidades de proteínas muy bajas, entre 15 y 45 miligramos. ¿Qué cantidad de proteínas tenemos nosotros en sangre? ¿Cuál es el valor normal? Cualquier número. 7 gramos por 100 mililitros. De las proteínas en sangre. 7 gramos por 100 mililitros. ¿Perdón? Es algo como 7 gramos por 100 mililitros. Exactamente, de 6 a 8 gramos. Imagínense, gramos. Y aquí estamos hablando de 45 miligramos. O sea que eso es ínfimo
frente a la relación de proteínas que tenemos en sangre. Obviamente en sangre tenemos que tener mucha proteína porque pues la albúmina, además de hacer esa ayuda en la presión, se me pega la lengua siempre, en la presión oncótica, digámoslo así, de la sangre, es uno de los principales transportadores de moléculas. Entonces, simplemente les hago la relación. Entonces, en sangre debe haber entre 6 y 8 gramos de proteínas y en el líquido cefalorraquídeo hay solo de 15 a 45 miligramos. Hay infecciones, principalmente del tipo viral, que lo que aumentan son las proteínas. Lo demás puede estar normal, puede estar translúcido, puede tener leucocitos de 0 a 5 o puede tener de pronto un poquito más, pero las proteínas están por allá en 100, en 150. También en una neurosífilis lo que más se observa es proteína. Porque la neurosífilis, pues ya probablemente la bacteria no está, el treponema no está por ahí, pero sí hay un proceso de degradación proteica, entonces eso es lo que se aumenta. Entonces, por eso les digo yo que es muy importante saber qué es lo normal, porque a usted no le va a llegar siempre un líquido cefalorraquídeo con 50 células. Pues eso ya es evidente, ya 50 células tiene turbio el líquido cefalorraquídeo, etcétera, etcétera. Hay pequeños cambios en el líquido cefalorraquídeo que le pueden estar dando esta información importante de algo puede estar pasando. El mieloma múltiple, que es una infección que genera una alteración en los linfocitos B que empiezan a generar inespecíficamente anticuerpos, pero no todos son anticuerpos, realmente son la fracción FC de los anticuerpos, también pueden aumentar las proteínas. Y hay algunas enfermedades a nivel del sistema nervioso central que no están asociadas con infección, que generalmente lo que aumentan son las proteínas, las desmielinizaciones y cuando hay alteraciones en el movimiento, en muchos casos puede haber alteración de las proteínas. Bueno, la glucosa, como la glucosa no pasa directo, entonces solo tenemos 2/3 partes de la glicemia en sangre. Muy importante hacer siempre la medición de glicemia en sangre. ¿Por qué? Porque si usted se aprende el valor de referencia que en sangre hay más o menos de 60 a 80 miligramos o de 50 a 80 miligramos, pues eso es para una persona normal que no es diabética. Pero si usted tiene un diabético que está mal controlado y ese diabético tiene una glicemia de 200, el 60% de 200 da 120. Entonces, ¿y eso por qué es importante? Porque si usted tiene un paciente que es diabético, que tiene una glicemia en sangre en 200, que el valor en el líquido cefalorraquídeo debería ser más o menos de 120, 100, 120, puede ser 140, y a usted le aparece la glicemia en 80, ¿usted qué pensaría? Paciente diabético que tiene glicemia de 200. Usted sabe que es más o menos el 60%, pongámosle 120, y la glicemia está en 80, en el valor normal que tiene una persona que no es diabética. ¿Usted qué piensa? Que algo está consumiendo ese exceso de glucosa. ¿Alguien escuchó? Que alguien se consumió la glucosa, muy bien, y está dentro del valor normal, pero el paciente es diabético. Entonces, por eso, siempre les decimos a ustedes, no se aprendan solo el valor de referencia porque eso va a depender de la condición del paciente. Ahora pongamos el efecto contrario. Una persona que tiene una hipoglicemia, que tiene una glicemia de 60, pues el 60% de 60 es 36. Obviamente la hipoglicemia pues no es un estado normal, pero pues eso ya le está diciendo a usted también que si este paciente está hipoglicémico, pues no tiene por qué tener la glucosa alta, o esa baja de la glucosa no es porque hubo una bacteria o una célula que se la está consumiendo, porque es que cuando usted cree que la glucosa está baja en el líquido cefalorraquídeo, usted tiene que pensar que eso sucedió por dos cosas. Una, hay muchas células que están consumiendo glucosa. Ya sabemos que el cerebro tiene ya sus células organizadas, o sea que no es del cerebro, o sea, hay otras células ahí que están consumiendo
o que hay bacterias que se la están comiendo. Entonces, por eso es que la glucorraquia es tan importante poderla determinar. Pero sí hay que saber cuál es por eso es que nuevamente la anamnesis, nuevamente preguntarle al paciente, usted qué es lo que tiene, si usted es diabético, si no es diabético. Hay casos en los cuales el paciente no sabe que es diabético, pero pues usted le mandó la glicemia y se la encontró alta. Entonces, por eso siempre hay que tratar de correlacionar. Porque un paciente que tenga una glicemia baja es un paciente que puede llegar con dificultad para hablar, con dificultad para caminar, que se podría decir, no es igual, pero unos síntomas parecidos a lo que tiene una persona en una meningitis o en una encefalitis. Obviamente en las encefalitis y las meningitis ya empiezan a haber rigidez de nuca y otras cosas que pues obviamente también lo guían hacia allá, pero a usted le llega, usted llegó de turno, le llegó un paciente que no puede hablar, un paciente que no puede caminar, lo primero que hay que hacerle es una glicemia, puede ser una hipoglicemia. Ah, no, el paciente no tiene hipoglicemia, el paciente está bien, ha tenido fiebre, era un niño que tuvo una faringitis hace 15 días. Ah, bueno, entonces esto ya amerita otra cosa, entonces hay que hacer glicemia en sangre y hay que correlacionar con lo que de pronto se pueda encontrar en el líquido cefalorraquídeo. Entonces nosotros, lo que yo les decía, además de mirar si es transparente o no, además de mirar el color, entonces empezamos a hacer una caracterización química, en este caso medimos proteínas, en este caso medimos glucosa y contamos las células. Obviamente las células se cuentan directamente del precipitado, no del sobrenadante. Nosotros entonces cogemos ese frasquito número 2, lo echamos en un tubito, lo centrifugamos, del sobrenadante hacemos la caracterización de la glicemia y de las proteínas y de lo que me queda en el precipitado, entonces hago un recuento en cámara de Neubauer de las células que hay. Cámara de Neubauer. La cámara de Neubauer es recuerden cuando veíamos el tal hemosímetro, es una cosita en vidrio que tiene al interior unas divisiones en rejillita. Entonces yo puedo contar la cantidad de células por milímetro, porque él tiene una división de 1 milímetro, y ahí puedo contar la cantidad de células por milímetro cúbico. Entonces, se supone que deben haber menos de 5 células. Ya está entendido por qué. Son células que van a estar más del sistema nervioso central que de afuera, no tiene por qué haber muchas células, no las dejan pasar. Y en los adultos son del tipo mononuclear, no polimorfonuclear. En los niños hay más polimorfonucleares que mononucleares. Entonces, también sí hay una diferencia en los niños y en los adultos. Ah, bueno, y se me olvidaba hablar de la densidad de 1007, que era lo que yo les decía, que es muy similar al agua. Bueno. Los electrolitos sí son similares a los que están en plasma, obviamente eso sí pueden pasar fácilmente, pero ojo, nosotros de rutina en un líquido cefalorraquídeo no hacemos electrolitos, porque para eso se necesita un equipo especial que mide la concentración de sodio, de cloro, de bicarbonato, entonces eso generalmente no lo hacemos de rutina. La contenido de inmunoglobulinas es pequeño. Por eso les decía yo que en este mieloma múltiple, cuando uno hace, que también esa sería ya una prueba especial, cuando usted hace cuantificación de anticuerpos de tipo IgG, van a estar aumentados. Y eso va a estar relacionado con un aumento en las proteínas. Bueno, contiene pequeñas cantidades de hormonas, obviamente, y enzimas, que son algunas que pueden pasar allí. Lo que les hablaba de la presión, obviamente se supone que si usted tiene una inflamación, pues puede estar aumentada la presión. Yo realmente, ahí sí no sé, por favor pregúntenle a los grandes senseyes cómo hacen para medir esa presión, no sé. Pero se supone que usted debería saber más o menos cuál es la presión a nivel del líquido cefalorraquídeo, porque vuelvo y les digo, si usted tiene
presión intracraneal aumentada, usted puede hacerle una hernia al paciente y lo puede matar, sacándole líquido cefalorraquídeo. El volumen promedio no es poquito, es a 135 mililitros. O sea, eso es harto. Y diariamente se producen entre 300 y 500. Importantísimo aquí la hidrocefalia en los niños, porque un niño rápidamente, si tiene algún taponamiento en las microvellosidades que absorben el líquido cefalorraquídeo, porque mire que son 135 permanentes, pero se producen casi 500, o sea, se produce 3 veces lo que se necesita. ¿Por qué? Porque pues se tiene, digamos que él está limpiando y limpiando y limpiando y limpiando y limpiando y recogiendo todo lo que está sucediendo en el sistema nervioso central. Entonces, por eso es que los niños cuando tienen una hidrocefalia, pues ese es un diagnóstico que hay que tratar de hacerlo lo más pronto posible. Una de las ventajas de los niños, bueno, digo yo, entre comillas, pues que ellos como tienen la cabecita todavía sin formar, pues por eso es que se van volviendo así cabezones, pero esa presión que ocurre le genera retraso mental. Entonces, eso es una cosa que hay que detectarlo rápidamente para evitar que el niño pueda tener ese tipo de problemas. Y como generalmente es un bebecito, pues él no puede decir me duele la cabeza o lo único pues que va a llorar es mucho. Entonces, esa parte también es bien compleja. Bueno, entonces aquí hay varias características del líquido cefalorraquídeo. Y esto es lo que, vuelvo y les digo, hay que saber qué es lo normal para saber cómo podemos interpretar posibles infecciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, el normal es aspecto de agua limpia, es completamente translúcido. La presión habíamos dicho que era más o menos de 60 a 120, aquí ponen de 70 a 180. Lo que yo les decía de 0 a 5, pero mononucleares, o sea, generalmente de la familia de los linfocitos y los monocitos. Las proteínas entre 15 y 45. El lactato generalmente, pues obviamente está presente, pero usted sabe que un aumento en el lactato puede producir una acidosis y eso sí, acaba las neuronas rapidito. La glucosa, vuelvo y les digo, es más o menos el 60%, pero hay que hacerlo acorde con lo que el paciente pueda tener de base. Bueno, el cloro no lo hacemos normalmente, el lactato no se hace normalmente en una caracterización de líquido cefalorraquídeo, ni la presión tampoco. Hacemos leucocitos, proteínas y glucosa. Y hacemos otras tinciones, hacemos tinta china, eso sí hay que hacerlo, para tratar de hacer diagnóstico de hongos. Hacemos coloración de Gram para ver si se identifican bacterias. Y se hace la serología. A diferencia de la serología normal que hacemos, digamos, en sangre, la diferencia es que uno diluye el antígeno, 1 en 2. O sea, no lo deja tan concentrado por aquello del fenómeno de Prosona. Si tenemos un fenómeno de Prosona, el fenómeno de Prosona obviamente generalmente es por los anticuerpos, pero si usted tiene un exceso de antígeno, eso también puede inhibir la reacción. Entonces uno diluye el antígeno 1 en 2 y hace la serología. Igual, se hacen diluciones seriadas hasta que se evite, hasta que ya deje de producir la floculación. En este caso particular, si usted encuentra una serología ya reactiva, eso pues ya, eso es diagnóstico. Aquí ya no estamos diciendo que tienen que ser los títulos por encima de 1 y 8 y no sé qué, pues porque usted en el líquido cefalorraquídeo no tiene por qué tener ningún tipo de esos anticuerpos. Así de sencillo. Bueno, y obviamente pues usted lo está correlacionando con la clínica que tiene el paciente. Y una cosa importante. Hay un profesor mío que dice que yo todo lo soluciono con una coloración de Gram. Pero pues, ¿qué hacemos? Pues sí, la coloración de Gram, pues eso es muy fácil de hacer. Es coger de ese precipitado que me quedó, pongo una gotica en una laminilla completamente limpia, la dejo secar y le adiciono unos colorantes. Y esa coloración de Gram se hace en 5 minutos. Echo adiciono el cristal violeta por 1 minuto, después le echo alcohol acetona por 30 segundos y lo muevo, después después le echo el Lugol por 30 segundos, después le adiciono alcohol acetona por 20 segundos moviéndolo y después le echo safranina.
En este caso particular, y nunca se les olvide, donde siempre tengan un líquido estéril, el líquido cefalorraquídeo es diagnóstico. Me explico. Si yo hago un líquido cefalorraquídeo de popó, pues voy a encontrar hasta micos recién cogidos porque en el popó hay muchas bacterias. Pero si yo hago una coloración de Gram de un líquido cefalorraquídeo y me aparece una bacteria, eso ya es diagnóstico. Porque es que, ¿qué está haciendo un bacilo gram negativo, o un diplococo gram negativo, o un coco gram positivo en la cabeza? Allá en el líquido cefalorraquídeo, cuando dijimos que para llegar allá, eso es que yo creo que es más difícil que llegar al Papa o llegar al presidente de Estados Unidos y vamos a encontrar una bacteria ahí. Eso ya es diagnóstico. Entonces, por eso les decía yo, la caracterización de este líquido cefalorraquídeo se tiene que hacer rápido, porque si a usted con una coloración de Gram le llega un diplococo gram negativo, usted dice, esto es un meningococo y empiezo ya el tratamiento y empiezo a vacunar a Raimundo y todo el mundo. Porque además ustedes saben que cuando estamos hablando de meningococo, todas las personas que hayan estado alrededor tienen que empezarse a vacunar antes de que aparezca un foco de meningitis. Entonces, no, me apareció un bacilo gram negativo. Nada que hacer, hay que comenzar el tratamiento. Me apareció un diplococo gram positivo, probablemente un estafilococo. Hay que comenzar el tratamiento. Entonces, por eso dice allá que la coloración de Gram está siempre indicada en casos de sospecha de meningitis y tiene una sensibilidad entre el 60 y el 90% para meningitis, o sea que la sensibilidad es buena. ¿De dónde lo hacemos? Del precipitado. Y buscamos el microorganismo que pueda estar allí. Obviamente en el laboratorio nosotros tenemos que tener algunas, por ejemplo, el día que usted vaya a hacer eso y que le llegue el líquido cefalorraquídeo, tiene que filtrar los medios, porque los medios, como son colorantes, se pueden precipitar. Y esos precipitados pueden tomar diferentes formas. Y entonces usted resulta dando un falso positivo. Entonces uno generalmente filtra el cristal violeta, filtra la safranina, prepara nuevo alcohol acetona o saca nuevo para evitar de que no vaya a haber un falso positivo por ahí. ¿Por qué el valor, la sensibilidad del 60 al 90%? Porque eso depende también de la concentración de bacterias. O sea, si la concentración bacteriana está muy baja, pues no lo vamos a alcanzar a detectar, porque ustedes saben que eso se mira es al ojímetro. Usted lo miran en el microscopio y le da la vuelta a toda la placa buscando las bacterias. Pero si la concentración de bacterias es baja, entonces pues por eso tiene esa sensibilidad de 60. Doctor, una pregunta. Sí, señor. ¿Hay serología para meningococo o algún tipo de bacteria? Sí, señor. Para meningococo uno puede hacer tinta china para mirar directamente las levaduras dentro del líquido cefalorraquídeo. Es una prueba muy sencilla. La tinta china usted va y la compra por allí, porque era con eso que escribían. Y como la levadura tiene una cápsula muy grande, entonces usted ve transparente. La tinta china es oscura, es negra. Entonces usted ve algo negro con una cosa transparente en la mitad. Eso es diagnóstico. Pero también hay pruebas de látex rápidas para hacer diagnóstico de meningococo. O sea que usted coge el sobrenadante del líquido cefalorraquídeo, le adiciona el látex tiene anticuerpos frente a proteínas del criptococo y si eso le aglutina, le da positivo. Entonces también se puede hacer tanto por látex como la tinta china. Pues cuando yo estaba en el laboratorio hacíamos las dos cosas para evitar pues un falso negativo pues en ese caso. Pero generalmente, por lo menos en los casos que yo vi de meningitis por criptococo, eso, la tinta china no tiene pierde. O sea, el paciente tiene tantas levaduras allá que eso, pues para que usted diga que eso está negativo, que es que estaba muy bajito, no. Eso realmente tiene muy buena posibilidad. Hay otras pruebas que se pueden hacer al líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, como el test de ADA.
también se podría hacer, pero eso no es muy común, eso se hace más que todo en el lavado broncoalveolar para buscar, por ejemplo, tuberculosis. Y bueno, hay otras pruebas, como les decía, la prueba de electroforesis, la prueba de medición de anticuerpos, etcétera, etcétera, pero eso usted me lo tiene que pedir en la orden, si no me lo pide, y después, doctor, pero usted vea, mire que no me hicieron el examen, doctor, si usted no me lo pide, yo no puedo hacer absolutamente nada. Primero, porque no es lo común que se haga, y segundo, porque usted sabe que todo hay que cobrar. Pero si usted no me pide la orden, pues yo no tengo cómo cobrar. Entonces, las dos cosas van de la mano. Bueno, esto después ya lo veremos más adelantico, pero aquí simplemente pues ven ustedes la diferencia entre una meningitis bacteriana, una meningitis viral, una meningitis tuberculosa, ¿cierto? Y si ustedes ven que la que más genera alteración es la meningitis bacteriana, por aquello del lipopolisacárido, por aquello de la inflamación, entonces las células son mayores, la glucosa está más baja, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, esa diapositiva anterior no la podemos ver los que estábamos virtual porque no se cambió. Todavía sigue en la de líquido cefalorraquídeo, análisis e interpretación. Sí, en esa estamos, sino que estoy mostrándoles el cuadrito en la parte de abajo que dice meningitis bacteriana, meningitis viral y meningitis tuberculosa. Ah, listo. Entonces estaba diciendo cómo, por ejemplo, en la meningitis bacteriana, por ejemplo, en la glucosa, mire que está supremamente bajita, que era lo que yo les decía. Bajita, ¿por qué? Porque hay muchas células y hay muchas bacterias que están consumiendo la glucosa. Por ejemplo, miren la meningitis viral, lo que está aumentadito es las proteínas, la glucosa está normal y sí puede haber algún cambio en los leucocitos. Y en la meningitis tuberculosa, lo que tiene muy aumentado son las proteínas y también cambia un poquito los linfocitos. Esta es una muy difícil de identificar gracias a la vacuna. Ustedes saben que la BCG no es que sea buena para la tuberculosis pulmonar, pero parece ser que gracias a la vacunación de la vacuna que se le aplica a los niños recién nacidos, sirve para proteger para esto. Esa es la función de esa vacuna, porque si no, entonces no habría tuberculosis. A todos nosotros nos vacunaron y ustedes deben tener por aquí la carachita. Y a cualquiera de nosotros puede dar tuberculosis pulmonar. Pero lo que sí disminuyó mucho esa vacuna fue la meningitis tuberculosa. Bueno. Ahora sí cambiamos de diapositiva y estamos viendo el líquido cefalorraquídeo normal. Aquí lo traje es porque para que miren la diferencia entre los niños prematuros, los recién nacidos y ya los niños mayores que tienen muy parecido pues a lo del adulto. Es sobre todo por esa parte y quiero que hagan énfasis en que les había dicho de que en los adultos lo principal que hay son células mononucleares, en los niños es normal encontrar polimorfonucleares, pero no en cantidades exorbitantes. En el caso de los prematuros y los recién nacidos pueden estar más alticos, de 0 a 29 o de 0 a 30, que si eso fuera en un adulto, eso ya está alterado. Si eso fuera en un adulto, usted con 32 células ya está alterado. Puede ser que yo esté cogiendo la meningitis o la infección muy recién y por eso todavía no tengo un aumento de células exagerado, pero eso ya estaría alterado en un adulto. Y en los niños, mire que ya baja al valor más o menos normal de 0 a 5, pero son a expensas de polimorfonucleares. Entonces, los adultos son mononucleares y los niños son polimorfonucleares. Diferente a lo que sucede con el cuadro hemático. Ustedes saben que en los niños el cuadro hemático tiene más linfocitos, o sea, más mononucleares que polimorfonucleares. Bueno, y la glucosa, pues sí, más o menos está dentro de ese 60% del valor. De pronto en los recién nacidos a término, que a veces es raro, son exámenes muy raros, pues que a un niño recién nacido ya le estén haciendo un líquido cefalorraquídeo, excepto que se esté viendo, digamos, por la ecografía o algo así, que puede haber alguna alteración, que tiene microcefalia o macrocefalia, alguna cosa de esas. Bueno, y las proteínas sí están aumentaditas.
en los recién nacidos y en los prematuros. Ya en los niños, ya más o menos toman el valor del adulto. Aquí, esto también, pero aquí lo que esto sí lo vemos más adelante también, simplemente más o menos como las cosas más importantes que se encuentran en el líquido cefalorraquídeo, si hay una meningitis bacteriana, meningitis tuberculosa, meningitis fúngica, meningitis viral y la meningitis pues la del cáncer, que esta es la que habíamos dicho que hay que mandar el examen citológico, que nosotros no lo hacemos, sino que ya hay que mandárselo al patólogo. Bueno, y les digo, la ventaja que tenemos ahora es que ya por lo menos en el hospital tenemos el FILA-RAIS, que es un panel molecular para que a partir del líquido cefalorraquídeo uno centrifuga, adiciona la muestra en el equipo hace la extracción y por PCR identifica 4 o 5 bacterias o como 6 y 7 virus. O sea que eso da un total, más los hongos, obviamente también identifica criptococo. Entonces, es un panel muy bueno, es un panel que va a sacar un resultado el mismo día, es un panel que le va a ayudar al médico infinitamente para que él pueda tomar decisiones rápidas. Les voy a contar una anécdota que me pasó con un compañerito de nosotros, de biomédicas. La esposa empezó con una rigidez en nuca, no le subió fiebre, simplemente empezó con dolor de cabeza, con rigidez en nuca y rápidamente fue perdiendo capacidad de hablar, capacidad de moverse, bueno, rápido para el hospital. En ese momento no estaba el FILA-RAIS en el Quindío, pues de acuerdo con toda la sintomatología se pensaba en una meningitis, no había dónde hacer el diagnóstico, no teníamos cómo, pues en el Quindío, pues uno como tiene conocimiento, entonces pues se habló en el Valle del Lilí y se mandó el líquido cefalorraquídeo. Al otro día ya teníamos el diagnóstico, era un herpes, era una meningitis herpética. ¿Por qué fue tan importante eso? Porque inmediatamente le comenzaron a ciclovir y ella en este momento pues está recuperada, no tuvo mucho daño, inicialmente sí perdió conocimiento, no reconocía a la familia, pero rápidamente ya fue recuperando las capacidades y en este momento ya está bien. Igual como en una enfermedad cerebrovascular, las primeras 24 horas son importantísimas para saber si le aplican la estreptoquinasa para que le rompa el coágulo o no va a hacer nada porque si tiene ya el derrame, pues ahí sí no hay nada que hacer. Entonces, en este tipo de exámenes sí es muy importante el tiempo para que ustedes puedan tomar una decisión muy adecuada y puedan comenzarle el tratamiento al paciente, porque pues desde que ella llegó obviamente le empezaron a proteger con antibióticos, pero cuando se dieron cuenta de que era viral, pues tuvieron que cambiar inmediatamente el tratamiento. Bueno, se supone que entre L3 y L4, a mí yo creo que de los exámenes, de las cosas más duras que a mí me parezca es esto, hacer un examen de esto, ¿no? Meterle una aguja allá entre las vértebras para que llegue a parte pues casi al sistema nervioso central, porque hay que sacar el líquido cefalorraquídeo, eso me parece a mí bien complejo. En los ancianos es muy difícil porque ya los ancianos no tienen la columnita, el L3 y L4 ya está por aquí y no está allá abajito como en las personas adultas, tienen escoliosis, tienen no sé qué, entonces yo les cuento pues que eso es muy duro. A las mujeres las admiro porque cuando van a tener bebé por cesárea les hacen esa raquidia y eso me parece muy horrible, pero bueno, hay que hacerlo cuando se necesita. Entonces, aquí lo importante es esto, que lo que les decía al principio, la punción lumbar no es un examen como voy a ir a tomar un cuadro hemático o venga, recójame una orinita, solo cuando haya una sospecha clínica de una neuroinfección, en una sospecha clínica con sepsis, en convulsión febril de primer episodio sin foco aparente, pero no todos.
porque pues hay que preguntar. Ustedes saben que los niños por fiebre pueden convulsionar. Entonces hay que mirar bien si es que nunca le dieron ni siquiera un acetaminofén y le dejaron subir la fiebre. Eso es una cosa diferente. Obviamente eso nos está diciendo que hay un foco y ese foco hay que buscarlo. Cuando hay hemocultivos positivos, eso también es importante siempre y cuando el paciente obviamente tenga sintomatología, porque ya el hemocultivo le está diciendo el paciente ya tiene las bacterias en la sangre. Y pacientes en tratamiento antimicrobiano que puedan modificar la clínica de la neuroinfección. Obviamente es porque, vuelvo y les digo, el paciente en su anamnesis y en su sintomatología está presentando algunos síntomas que están asociados con problemas de neuroinfección o de inflamación a nivel del sistema nervioso central y por eso están diciendo hay que hacer, digamos, la prueba. Las contraindicaciones, coagulopatía, eso es muy importante. Si un paciente tiene coagulopatía, se pueden generar trombos. Entonces, pues eso es complejo, no se debería hacer. Infección en el área, lo que yo les decía, pues si usted tiene una infección aquí entre L3 y L4, pues usted no va a ir a meter allá la pus al sistema allá directamente, pues eso. Inestabilidad cardiorrespiratoria y hemodinámica, obviamente, porque si ese paciente le hace una baja de presión y usted con esa aguja ya metida, ¿qué va a hacer? Signos clínicos de hipertensión endocraneana, lo que yo les decía de la presión, no sé cómo miden eso, yo me imagino que deben haber unos síntomas, pues además del dolor de cabeza debe haber algo que ustedes puedan saber si eso existe y si eso existe no se debería hacer la punción. Y lo otro, más que la focalización, es como pues que no haya forma de poderle tomar. Vuelvo otra vez a nuestros abuelos. Yo tengo una tía que tiene 86 años y esa columnita de ella no le da por una punción, porque ustedes nunca van a encontrar el L3 y el L4. Tendría que venirse contando desde la jorobita para que puedan encontrar a ver dónde la van a puncionar. Entonces, yo no sé si ahora, yo me imagino, y eso sí me lo imagino yo creo que eso ahora lo harán, no sé si en sala de cirugía, no sé, la verdad es que no sé si eso lo hacen ya, porque antes lo hacían ahí en el cuarto del paciente y simplemente ponían las cositas y de una, pero yo creo que eso ahora ya ha evolucionado mucho. Bueno, entonces luego de la punción lumbar hay una discreta y transitoria disminución de la presión intracraneal, claro, usted está sacando líquido. Por eso les decía yo que a pesar de que yo les voy a pedir tres frasquitos, pues usted no me le va a sacar 20 mililitros. O sea, usted saca máximo, creo, si no estoy mal, máximo son 5 mililitros nomás. Y estamos hablando de que tenía 135, entonces claro, eso va a bajar la presión. Pueden generarse hernias cerebrales, entonces por eso vuelvo y les digo, esto no es, y pues obviamente pueden haber convulsiones asociados a un aumento transitorio de la presión, porque pues obviamente el cuerpo va a tratar de compensar la pérdida, entonces pues probablemente va a aumentar la producción del líquido o va a evitar la reabsorción, entonces puede aumentar la presión intracraneal. Bueno, no sé si hay preguntas, dudas, comentarios. La próxima clase que no sé cuándo es. No, me parece que después sigue el doctor Arredondo con líquido sinovial. Y después por allá más arribita vemos ya, nos centramos en las bacterias más comunes que producen meningitis bacteriana y después hablamos de las meningitis virales. Y terminamos hablando de enfermedades autoinmunes. Esas son todas las clases que tienen pues conmigo este semestre. Doctor, o sea que esta clase es más como el enfoque de las características normales del líquido. Después se van a hacer enfoques en la bacteriana, la viral. Sí, señor, sí. Sí, porque pues primero tenemos que conocer el líquido para después cuando hablamos de las bacterias y miremos las características del líquido cefalorraquídeo, pues ya se sepa. Entonces, este era como generalidades, después hablamos de bacterias, después hablamos de virus
Tenemos de osteo, sí tenemos una clase más que es infecciones de tejidos blandos, principales bacterias asociadas a infecciones de tejidos blandos, que tiene que ver todo con infecciones en la piel y infecciones fascitis necrosante, cuáles son las bacterias más comunes, que eso sería la parte osteomuscular, porque esta sería la parte de neuro. Y terminamos por ahí al final hablando de enfermedades autoinmunes. Entonces son como 5 clasecitas en el semestre. Listo, doctor. No sé si hay más preguntas, dudas, comentarios. Doctor, yo tengo una pregunta sobre el segundo tubo en lo físico-químico, las proteínas. Usted pues, mencionó algo que no entendí bien sobre la no me acuerdo, sobre sedimentación. Sobrenadante. Eso. Sí, lo que pasa es que cuando uno centrifuga un líquido, se separan dos cosas. El sobrenadante, que es la parte, digamos, que queda arriba líquida, después de la centrifugación. Y abajo en el fondo del tubo nos queda, digamos, todo lo que tiene peso que se puede sedimentar. Entonces a eso lo llamamos el sedimento. Por eso en el sedimento yo voy a encontrar las células, las bacterias si las hay, los leucocitos, y en el sobrenadante, que es lo que no se alcanza a precipitar, voy a encontrar las proteínas, la glucosa, y bueno, y si voy a hacer otra medición de otras cosas, lo vamos a hacer en el sobrenadante. Pero es simplemente el hecho de centrifugar que nos separa lo pesado que queda en el fondo y lo que no se logra precipitar queda arriba, y a eso lo llamamos sobrenadante. Listo, doctor, gracias. Bueno, con mucho gusto. Muchachos, estoy muy contento de volverlos a ver. Yo sé que los que están en la casita no los he visto, pero a mí sí creo que somos seres humanos y somos seres de interacción. Eso sí, por favor, no dejemos de manejar nuestro tapabocas. El coronavirus no se ha ido. Yo sé que la gran mayoría ya estamos vacunados, pero las variantes están. Entonces, sigamos protegiéndonos, protegiendo nuestras familias, porque el coronavirus no se nos ha ido. Pero yo sí estoy muy contento de volverlos a ver, de volver a estar en la clase. Vuelvo y les digo, somos seres de interacción, no de vivir como monjes tibetanos. Bueno, yo no soy capaz. Entonces, bueno, me alegra saludarlos y entonces que tengan una buena tarde. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.